Hola, ¿qué tal mis amados hermanos? Un gusto saludarles en el nombre de Jesucristo de esta manera virtual. Un abrazo enorme a la distancia y que el Señor les bendiga. Vamos a comenzar con este tema que les quiero compartir, el llamado de Dios a las misiones. Qué importante es tener un llamado. No podemos acudir por gusto, sino porque debemos tener un llamado de Dios a las misiones. Y lo vemos a lo largo y ancho de la palabra del Señor. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos a Abraham, que fue llamado para emprender una misión, la formación, la gestación del pueblo de Israel. Dios lo saca de Ur de los Caldeos. Pero en el Nuevo Testamento vemos, por ejemplo, la última reunión que tiene Jesús con los apóstoles, porque todavía no era la iglesia, pero sí los apóstoles, y les da unas indicaciones específicas, pero les dice lo siguiente: y me seréis testigos, y les empieza a decir en dónde y lo que va a impartir. Les dice: van a ser mis testigos, mis mártires, y van a recibir poder para cuando haya venido, cuando venga el glorioso Espíritu Santo. Y qué interesante, es un mandato que Dios le dio a los apóstoles: vayan a Jerusalén, a Judea, a Samaria y lo último de la tierra. Y después vemos en el capítulo 8 de este mismo libro de Hechos, versículo 1 en adelante, vemos la iglesia emprendiendo misión, pero de una forma, déjeme usar este término, un poquito en desorden, porque no hay un orden de la iglesia imponiendo las manos, diciendo vamos a orar por ellos, vamos a ayunar, sino que a causa de una persecución que está ocurriendo, la iglesia sale huyendo, y en esa huida empiezan a hacer misiones, empiezan a predicar la palabra donde el Señor Jesús había dicho. En Judea, en Samaria, empiezan a compartir la palabra. Pero quiero que me pueda acompañar al libro de los Hechos, capítulo 13. Creo que es uno de los capítulos más emblemáticos y propios para hablar de misiones. Y dice el capítulo 13 del libro de los Hechos, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros. En esta iglesia ya se empezaba a mover el Espíritu Santo y estaba formando ya los dones espirituales y los llamados. Había profetas y había maestros. Pero también estaba Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger. Probablemente este Simón Níger venía de el África, porque Níger quiere decir negro. Y Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Y al último estaba también Saulo. Versículo 2: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ahora, note el contraste muy diferente a Hechos capítulo 8, que salen en una huida, y en esa huida aprovechan para predicar el evangelio. Qué bueno, una forma de hacer misiones. Tal vez vamos de viaje, no con un propósito de ir de misiones, viajamos por gusto, por familia, decimos vamos a aprovechar, vamos a predicar la palabra. Pero en el capítulo 13 vemos ya un orden eclesiástico, un orden de la iglesia, estableciendo un orden. Dice: hay profetas, hay maestros y hace falta misioneros. Y ellos ministrando, el Espíritu Santo empieza a hablar. Ahora, mi primer punto que yo quiero presentarles, mis amados hermanos, es: todo llamado misionero comienza en un servicio local. Todo llamado misionero comienza en un servicio local. ¿Por qué razón? Porque dice que estaban en la iglesia. En la iglesia estaban ahí en Antioquía profetas, y podemos ver que Pablo o Saulo y Bernabé pertenecen a esta iglesia de Antioquía. Si leemos el servicio que ellos estaban brindando, es que en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 27, vienen profetas, descienden de Jerusalén a Antioquía, la iglesia de Antioquía, y levantándose uno de ellos, un profeta llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra. Y los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar una ayuda, una ofrenda
para la iglesia y a todos los que habitaban allá en Judea, el cual efecto hicieron enviando a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Es decir, todo llamado misionero, mis amados, comienza con un servicio. No se va a enviar a alguien que lo estamos viendo sin hacer nada. Bueno, pues para que se sienta útil en la obra del Señor, vamos a mandarlo. No. Todo servicio misionero, todo llamado tiene que comenzar en un servicio local. Se tiene que ver tu capacitación, más que un viaje de reconocimiento, se tiene que ver tu capacitación de los dones y talentos que Dios ha puesto en tu vida, puestos a trabajar en la iglesia local. Y vemos que Bernabé y Saulo son enviados a Judea a llevar un apoyo. Y en Hechos 12:25 dice, y Bernabé y Saulo, cumpliendo su servicio, ¿cuál? Habían llevado una ofrenda a los santos de Judea. Y como terminaron su servicio, dice, volvieron de Jerusalén, pero ahora se regresan con otro chamaco, un joven llamado Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos. El llamado de Dios es confirmado, es en la iglesia local. ¿Por qué razón? Porque no es de que no tuviste éxito en tu carrera, pues vente. En las cosas de Dios vas a ver que Dios te va a levantar. Si no hay un llamado, yo creo difícilmente que Dios lo pueda levantar, porque hay choques culturales, hay oposición espiritual, y si no se capacita, si no se entrena, y si no hay un llamado confirmado, difícilmente va a ser útil en la obra del ministerio misionero. Y otra cosa que yo puedo ver es que la gente que empieza a trabajar en el servicio local son los mayores capacitados para servir en la obra. Aquellos que dicen, heme aquí, envíame a mí. Aquellos que son, vaya, déjeme usar ese término, los que son capaces de obedecer una orden, son los más fáciles de recibir un llamado para ir a la obra misionera. No es que, ¿cómo se lo explico? No es que no tengo nada que hacer, me aburro. No. Es un llamado específico por Dios. Y lo confirma el Señor y lo hace en la iglesia local. Esto me lleva a mi segundo punto. Y segundo punto es que el llamado lo da Dios y se confirma en la iglesia. Porque nos dice que están en la iglesia de Antioquía, pero nos dice el versículo 2, ministrando, sirviendo a Dios, sirviendo en la iglesia. Y todo aquel que vemos que sirve en la congregación, lo hace por amor a Dios. Lo hace porque le nace en el corazón servir al Señor. Y dice, ministrando estos, haciendo énfasis de todo el grupo que estaba ahí, dice, ayunaron y dijo el Espíritu Santo. Qué precioso es cuando el glorioso Espíritu Santo confirma los llamados dentro de la iglesia. Porque puede llegar alguien y dice, hermano, yo tengo el llamado, yo quiero ir, pero si está basado en las emociones, no creo que sea el Espíritu Santo. Pueden ser tus emociones. Y aquí nos da una clara respuesta. Ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Hay una obra que tenemos que hacer. Ahora, yo entiendo que hay una obra global de evangelismo que todos debemos responder a ese llamado, que es el llamado que el Señor Jesús nos da, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ese es el llamado que tenemos todos como iglesia. De hecho, el lema del castillo es toda la iglesia llevando todo el evangelio a todo el mundo. Pero llamados específicos a la obra misionera, vemos aquí que el Espíritu Santo está confirmando. ¿En dónde? En la iglesia que está en Antioquía. El llamado lo da Dios y se confirma en la iglesia. Tal vez hay un deseo en tu corazón. Dios ya te ha hablado a través de versículos. Pero puede venir tu pastor y te puede dar una palabra diciéndote, así me dice el Señor. Y un mensaje, un versículo que va a ser rema en tu corazón de confirmación que Dios te está enviando a las misiones. Así que todo lo que haces en tu iglesia local es notorio. Y la gente empieza a ver, este tiene llamado. Ya no solamente es el deseo tuyo, sino que alguien más te está diciendo, no, yo ya te veo en las naciones, yo ya te veo en los grupos étnicos, yo ya te veo en la sierra, yo ya te veo en tal lugar. El llamado lo da Dios y se confirma en la iglesia. Dice el versículo 3, entonces habiendo ayunado, tiene que ver con la espiritualidad, el crecimiento de cada uno de nosotros.
Entonces ya vemos que no es emoción, sino que es convicción. Habiendo ayunado, habla de que tienen comunión, de que tienen oración, de que pasan tiempo con Dios, y mediante este compromiso que tienen delante de Dios, dice, y hubieron orado, les impusieron las manos y los despidieron. Qué precioso es la vida de oración. Y más de una persona que tiene este llamado de misionero, porque no sabemos qué hay delante de. No sabemos qué es lo que está ocurriendo delante de. Mire, yo me encontraba bien a gusto predicando en esta congregación amada, Casa de Fe Castillo del Rey, aquí en Ciudad Valles. Tuvo a bien mi pastor de ponernos a mí y a mi esposa como pastores en un tercer servicio, además de predicar, de ser el pastor de jóvenes. Estábamos muy, muy contentos. Y entendíamos que teníamos un llamado. Pero no sé cómo sucedió que solamente Dios muda los tiempos, Él cambia los tiempos, y cuando menos acordamos, ya llevamos 4 años trabajando en la obra misionera ahí en Tantóbal. Y no podemos oponernos al llamado de Dios, porque si Dios llama, lo único que tiene que hacer es responder al llamado. Si nos rehusamos al llamado, nos estamos perdiendo de la bendición y la aventura de caminar con el Señor para ver los milagros sorprendentes. Todo llamado tiene oposición, como el Evangelio también lo tiene. Pero en esa aventura, en ese llamado que Dios nos da, vamos a ver la gloria maravillosa del Señor, de ver los milagros sorprendentes. Y ¿sabe qué? Hay personas deseosas de escuchar el mensaje de salvación. Lo estamos viendo nosotros en la obra. Estamos viendo cómo personas son añadidas, cómo personas están pasando sus problemas y antes lo resolvían de otra manera, pero hoy están poniendo su convicción en el Señor a causa de un llamado. Vemos, por ejemplo, en el libro de los Hechos, porque uno puede entender, no, a mí me gustaría un llamado donde estuvieran las multitudes. Qué bueno, si Dios te lo da, perfectísimo. Pero hay llamados donde quizás a lo mejor no vas a estar en ese tipo de visión que tú tienes. Vemos la vida, por ejemplo, de Felipe, que es enviado a Samaria cuando va huyendo la iglesia, y está en Samaria y gente está endemoniada, está siendo sanada, enfermos están siendo sanados, los endemoniados liberados, la salvación está llegando a todo el pueblo de Samaria, y de repente el Espíritu Santo le dice, hey, te necesito en tal lugar, porque hay un etíope que necesita escuchar la palabra. ¿Cómo? Estoy dentro de las multitudes. ¿Por qué me mandas con una sola persona? Porque los llamados de Dios así son. No sabemos dónde nos va a enviar el Señor, pero donde nos va a enviar, seguramente Él ya preparó corazones para que la palabra llegue. Y efectivamente vemos en el etíope cómo Felipe llega, entabla la conversación, y mira, en unos instantes vemos a una persona convertida y además bautizándose. Así que el llamado trae un consuelo a nuestro corazón. ¿Cuál es ese consuelo? Que donde Dios nos va a poner, Él va a estar obrando a través de nuestra vida. El llamado a las misiones es entender que el que llama es Dios, que el que llama es el Señor. Y si Dios llama, entonces debemos comprender, y aquí va mi tercer punto, que si Dios llama, hay un respaldo de Dios. Si Dios llama, hay un respaldo de Dios. Toda obra del Señor es respaldada por el mismo Señor. Lo vemos a lo largo de la palabra de Dios. Lo vemos en los evangelios con el Señor Jesús. Todo lo que Él hacía, incluso Jesús decía, mi Padre hasta ahora trabaja, yo también. Hablando de la obra respaldada. Vemos, por ejemplo, la labor de los apóstoles y vemos cómo están trabajando y la obra está siendo respaldada por el Señor. Vemos cómo sufrían aflicción y en medio de esa aflicción Dios les bendecía, les fortalecía. O como leíamos en el capítulo 8 del libro de los Hechos, que a pesar de una persecución, lejos de rehusar su fe, están caminando, huyendo para salvar su vida, pero en esa huida están predicando el evangelio. Y en esa huida y predicando el evangelio, gente está entregando su vida al señorío de Jesucristo. Toda la obra del Señor es respaldada por el Señor. Y solo basta con entender nosotros en nuestro corazón que fiel es el que llama, que fiel es el que nos llamó. Y si Él nos llamó, Él va a respaldar. Yo solamente tengo que avanzar, tengo que caminar. Es importantísimo entender lo que el Señor Jesús nos dice en los evangelios. Nos enseña a través de su palabra diciéndonos, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Cuáles señales? Bueno, la palabra clave es seguirán.
Si no estamos avanzando, no estamos siguiendo el llamado de Dios, entonces las señales están frenadas. Tú mismo le has puesto stop. Tú mismo las has detenido porque quizás estás rehusando el llamado de Dios. Quizás por temor dices, es que no sé qué va a suceder. Y si Dios no me respalda, y si Dios no me ayuda. Y uno de los principales factores es, ¿y si Dios no me bendice en finanzas? Toda la obra, yo quiero decirte, es respaldada por el Señor. En todas las áreas que tú puedas ver, te vas a dar cuenta, en todo, siempre Dios respaldaba su obra. Y si me dices, en las finanzas, por supuesto, acabamos de ver que la iglesia en Judea estaba pasando una situación y envían a Pablo y a Saulo para llevarles un presente. Pero leemos también en Filipenses cómo se esforzaron para enviar una ayuda. Entonces Dios provee de todas formas, solamente tenemos que dar pasos de fe, entender que fiel es el que nos llamó y que Él viene atrás con nosotros como poderoso gigante. Y es aquí donde decimos amén, es aquí donde nos emocionamos, porque la obra del Señor tiene que avanzar. Ahora, tenemos que entender algo, usando un versículo que no traigo en mis anotaciones, pero lo quiero mencionar. Dice Mateo 11:12, el reino de los cielos, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué nos enseña este versículo? Que hay oposición. Que así como el evangelio está caminando a través de los ministerios misioneros, a través de las agencias, a través de los ministerios que se levantan para predicar la palabra, está avanzando con fuerza, pero gente violenta lo quiere desarraigar. Tenemos una oposición tan tremenda, pero necesitamos afirmar nuestra fe y creer que fiel es el que nos llamó y que poderoso gigante está de nuestro lado. No en balde, por eso la Escritura dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Solo basta confiar en el Señor. Así que mi punto es que todo llamado viene con un respaldo de Dios. Mire lo que dice el versículo 4 del capítulo 13 del libro de los Hechos. Dice de la siguiente manera: ellos entonces, hablando de Saulo y Bernabé, enviados por el Espíritu Santo, acuérdate que el Espíritu Santo los apartó y habiendo orado, ahora son enviados. Ahora nótese que nosotros le pertenecemos a Dios. Nuestro compromiso es con el Señor. Y dice aquí que el Espíritu Santo los envió, la palabra enviados, apostelos, los envió. Y descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. ¿Por qué necesitamos un respaldo de Dios? Porque no sabemos qué hay más adelante. Y la obra misionera, el evangelio, sufre oposición. Y necesitamos confiar en Dios y necesitamos entender que todo llamado tiene que comenzar en el corazón de Dios. Tiene que comenzar con lo que vemos en Pablo y la iglesia, que estaban ayunando y llorando. ¿Por qué razón? Porque no sabemos qué va a suceder adelante. Nuestra vida tiene que estar respaldada bajo la oración, bajo el ayuno, bajo tiempos de lectura bíblica. Y dice aquí, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y dice por acá, versículo del 5 al 11, lo voy a resumir. Llegan con un hombre, un procónsul. Y un procónsul es una persona responsable de una provincia enorme. Y este hombre le gusta el mensaje que están compartiendo. Es una persona que es eminencia. Sin embargo, hay una oposición. Se levanta un hombre llamado Bar Jesús, que solamente lo menciona una vez Lucas, porque Bar Jesús quiere decir hijo de Jesús, y como que a Lucas no le gustó muy bien que ese se hiciera llamar el hijo de Jesús, y lo traduce como Elimas, el mago. Y hay una oposición porque este resistía para que el mensaje llegara al procónsul. Pero dice el versículo 12, cuando una vez fue liberado, dice, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado en la doctrina del Señor. No habla de multitudes, habla de uno. Pero ese uno vale la sangre de Cristo. Ahora, qué interesante, y aquí me detengo poquito, porque todo llamado tiene un respaldo, y lo vemos en estos versículos, un respaldo. Pero yo me pregunto, y hago esta pregunta, ¿por qué Dios envía a Pablo
a los gentiles. Si mismo Pablo se autodescribe en una de sus cartas en Filipenses, que es irreprensible ante la ley, hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, y sin embargo tiene todo el conocimiento como para debatir con los judíos y poderlos convencer al cristianismo, pero los judíos lo rechazan. En cambio vemos a un Pedro que no tiene toda la elocuencia que tiene Pablo, que no tiene todo el conocimiento que Pablo tiene, pero sin embargo Dios lo usa con los judíos. Lo vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el Pentecostés, cómo se levanta y empieza a predicar, y en su primer sermón más de 3,000 gentes. Lo vemos en el capítulo 3 orando por un paralítico y Dios lo levanta. Y yo digo, ¿por qué razón? ¿Y sabes por qué? Lo único que puedo entender es que los llamados los da Dios. Pablo nos dice en la Escritura que él amaba a la nación judía, amaba al pueblo, amaba a las personas judías, sentía una carga por ellos, pero Dios no lo llamó a los judíos. Tenía un llamado específico, y es por eso que este punto es que Dios da el llamado y el respaldo lo tenemos del Señor. Pedro tenía un llamado específico a los judíos y era respaldado en su predicación en los judíos. Pero Pablo nos dice, por ejemplo, mire ahí mismo en el capítulo 13, estos versículos me parecieron un poco interesantes y se los quiero leer. Dice en el capítulo 13, versículo 42, cuando visitaron una sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablara de estas cosas. Les hablara del Cristo resucitado. Les hablara de esa persona que se le apareció en el camino a Damasco. ¿Quiénes? Los gentiles, no los judíos. Mira el versículo 44 dice, al siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, es decir, calumniaban lo que Pablo estaba diciendo y contradecían y blasfemando. Y más abajo dice que lo querían apedrear. Así que Dios respalda el llamado, mientras uno tiene el deseo de predicar a los judíos, pero los judíos no se convierten porque su llamado específico es a los gentiles. Y el otro tiene un acercamiento con los gentiles, pero Dios lo ubica y se va a los judíos. Todos tenemos un llamado específico y el llamado nos lo da el Señor. Nos lo da el Señor. Dice Hechos 26:16, dice de lo siguiente, hablando de Pablo: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro, por servidor y testigo de las cosas que has visto y aquellas en las que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Qué estamos viendo? Un llamado específico con un respaldo de Dios. Necesitamos entender por qué es importante obedecer el llamado de Dios, por qué es importante obedecerlo y no rehusar, porque hay un respaldo del Señor. Tenemos que entender que todos los temores que puedan haber tras nuestra vida, de que si no pasa nada y si oro y no sucede, y qué tal que si se me agotan las finanzas, y qué tal que si esto, si se me descompone el carro, y hay un respaldo de Dios en todo llamado específico que el Señor nos da. Lo vemos en la vida de Pablo, lo estamos viendo, que a través de las dificultades se atreve a decir que poderoso es Dios y que lo ha hecho más que vencedor. ¿En medio de qué? De la tribulación, de la angustia, de la necesidad. Dios respalda la obra. Así que dice Efesios capítulo 3, ya para respaldar y finalizar. Efesios capítulo 3, versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y compartícipes de la promesa en Cristo, por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, según la operación de su poder. ¿Qué estamos viendo? Un llamado específico. Así que yo quiero decirle, aunque Pablo le predicaba a los judíos, no se le convertían, porque su llamado era a los gentiles. Tenemos un llamado específico y debemos obedecerlo. Yo le quiero animar a que usted pueda ser obediente a la voz de Dios, como lo fueron estos hombres al estar sirviendo en la iglesia, porque todo llamado comienza en la iglesia. Sirviendo en la iglesia, dice, habiendo ayunado, habiendo orado y ministrado, ahí se confirma un llamado.
Y todos los ministerios, si usted puede tener un acercamiento con cada pastor, con cada misionero, le van a decir, no, yo lo recibí en la congregación, Dios me confirmó el llamado, Dios me confirmó mi llamado a las naciones, Dios me confirmó mi llamado a la sierra, Dios me confirmó mi llamado para estar en tal lugar. ¿En dónde? En la iglesia. Como lo vemos, que Pablo y Bernabé recibieron su llamado, su confirmación en la iglesia de Antioquía. Así que yo le compartí 3 puntos. Todo llamado comienza en la iglesia donde servimos. Todo llamado lo da Dios, pero se confirma a través de la iglesia y de los hombres de Dios. Y el llamado del Señor viene respaldado por el Señor mismo. Si me permite, quiero terminar con una oración y de esta manera concluir. Padre, te damos gracias en esta hora. Y Señor, presentamos delante de ti las nuevas generaciones que vienen impulsando fuerte y que traen el deseo de servir. Ponemos delante de ti, Señor, todo joven que en su corazón hay un fuego ardiente por servirte, en el área del pastorado, tal vez en el área de las misiones. Oramos, mi Dios, para que ese fuego nunca se apague y puedan entender que tú los vas a usar a medida que su capacitación en su iglesia local, el servicio que están rindiéndote a ti, ministrándote, Señor, en la iglesia, bajo ayuno y oración, tú vas a estar estableciendo el llamado, Señor. Presentamos delante de ti, Señor, las nuevas generaciones, porque sabemos que vienen impulsando fuerte, mi Dios, y que tú vas a levantar jóvenes para el servicio a ti. Jóvenes, mi Dios, que tienen el deseo de servir en las misiones, de llevar tu palabra a todo lugar, que confían en ti y que saben que el respaldo tú lo das. Oramos en esta hora y nos ponemos de acuerdo para que levantes, Señor, personas con el deseo de servir en las misiones. En el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Que el Señor le bendiga, que Dios le guarde y un fuerte abrazo a la distancia.